Bueno, muy bien, estamos otra vez por CX30, Radio Nacional. 11:30 AM es por aire. Radionacional.com.uy es por internet. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos. Me dicen algunos oyentes que no salió el sonido, Damián. No sé qué habrá pasado, qué lástima, porque me parecía que era un tema realmente importante para compartir. Si no quedó registro de sonido, bueno, vamos a ver si después repetimos esta editorial. Estábamos hablando de lo que significa el trastorno cultural que ha generado un relato, y un relato que se vistió de científico, se vistió de científico que ha generado, bueno, la cooptación de generaciones de grandes intelectuales. Estamos hablando de figuras de relieve, ¿no? Como Thompson, como Anderson, eh, la filóloga Judith Butler, y bueno, y un montón de gente que se vinculó a ese movimiento llamado Nueva Izquierda, que nada más y nada menos que el marxismo en su interpretación de la historia, y que batalla fundamentalmente para tirar abajo toda la tradición republicana, democrática, liberal, porque la consideran un cuento ideológico de la burguesía. Fíjate vos cuál es la guerra en Occidente, ¿no? ¿Con quiénes estamos conviviendo supuestamente, supuestamente conviviendo en democracia? Pero por eso se empiezan a entender los juegos sucios. Ahí hay una legión de intelectuales que le hicieron mucho daño a la interpretación real de la historia, entre ellos Herbert Marcuse, Althusser, Michel Foucault, que plantearon precisamente esa revisión y esa remoción de la teoría clásica marxista desde la teoría gramsciana de la superestructura, es decir, lo que ellos llaman la superestructura, que es todo este basamento, que es el Estado de Derecho, que es la República, que son las leyes. Y por eso nos dice con tanta sabiduría el filósofo inglés Roger Scruton en ese libro que se llama Pensadores de la Nueva Izquierda. Estamos hablando de un doctor en filosofía, además economista, docente de Oxford, de ahora, de estos tiempos. Por suerte hay ya una importante, digamos, legión de filósofos y cientistas sociales que han lanzado a la cruzada libertadora, podemos decir, respecto a la tradición occidental, que nos plantea que por eso ellos se vieron obligados siempre a un neolenguaje, el manido neolenguaje. Fíjate que desde la izquierda vos nunca vas a escuchar la palabra república, principio de igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, sino que vas a escuchar lo político está por encima de lo jurídico. Pero aquella declaración de Mujica no es meramente una declaración de voluntad o una declaración de principios, es la declaración de una verdad de hecho. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la ONU. Lo estamos viendo cuando ingresó por la ventana Venezuela en Mercosur, porque era con motivo de ello que Mujica decía, lo político está por encima de lo jurídico. Como diciendo, mirá que todo es un juego político. Y claro, porque evidentemente la cancha está dividida. Acá hay dos bandos. Y bueno, y al bando de la nueva izquierda no le interesa para nada el Estado republicano, separación de poderes, propiedad privada. Todas esas instituciones son un cuento sometedor, esclavizador de la clase obrera, de la burguesía. Así nomás. ¿Mm? Con ese craso modo y esa aberrante interpretación ideológica de algo tan complejo como es la historia de nuestra civilización a través de los siglos. Bueno, yo creo que ese tema es el que tiene que estar tañendo sus campanas en una reforma de la enseñanza. Porque si no, ahí tenés el drenaje de generaciones que van a naturalizar la versión materialista dialéctica de la historia, hasta inclusive en la universidad. El doctor Dalkevicius está escuchando esto y sabe muy bien que eso termina influyendo después en los pensadores, en los académicos, que dan su versión materialista dialéctica más velada, más explícita, menos explícita en sus cursos en la universidad y van naturalizando el pensamiento de que, bueno, es necesario entonces una revolución cultural para emanciparnos de la esclavitud a la que nos somete el capitalismo. Vamos a seguir con este tema porque esa antinomia, es decir, esa oposición ya está quedando bastante vieja, bastante vieja, es algo así como una pieza de museo en el Museo de las Ideas, pero sin embargo, acá está haciendo mucho daño en generaciones, en nuevas generaciones, inconsultas,
aún ignorantes, hasta por un tema de tiempo cronológico, ignorantes de todo un complejo proceso del desarrollo cultural de nuestra civilización. Bienvenido, doctor, gracias por estar. Buen día, estimado Rubén. Buen día a nuestra querida audiencia. Un tema interesante. Estaba hablando sin perjuicio de compartir o no viene el caso, como siempre digo. Pero sí, una mentira a veces, muchas veces repetida, se vuelve verdad. Eso ya lo decía Goebbels, ¿no? Goebbels, claro, sí, un genio de la propaganda. Claro, claro. Un genio de la propaganda, más allá de ser un zafado, ¿no? En Sí, fin, que además era un genio con una alta capacidad intelectual, tenía formación religiosa, era un hombre muy reprimido, muy conflictivo internamente, pero con un carisma casi comparable al del Führer, ¿no? claro, porque tenía una forma muy especial de expresión, Mm, manejaba muy bien las masas, sí, se sabe que era rengo además, sí, sí, tenía un problema de una pierna por una enfermedad, y sin embargo tenía carisma. sí, Eso le llegaba al pueblo. Pero sí, ¿qué le sí. iba a decir? ¿Vamos a lo nuestro? Bueno, vamos, sí, vamos rápidamente. Vamos a lo nuestro. Vamos a Vamos, lo nuestro vamos. porque después al final podríamos hablar de alguna cosita que me gustaría. Bueno, Cortita. sí, sí. Empezar al revés. Porque siempre empezamos hablando de fútbol o algo por el estilo. Si le parece, terminamos hablando Bueno, de después fútbol terminamos, después. sí. Sí, 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 ganó Independiente, creo, le ganó a Boca ayer, me parece. bueno, bueno. Y bueno, hoy tenemos para conversar respecto a un tema fundamental como son los derechos digitales, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es un tema fundamental, los derechos y los deberes digitales. En esta, en esta línea que venimos siguiendo últimamente de conversar respecto a los temas que tienen que ver con, con las nuevas tecnologías, ¿no? Ujú, El tema de los derechos digitales viene desde hace tiempo que se viene hablando, prácticamente surge con Internet, si no surge con Internet, mm, prácticamente surge con Internet, y han habido diversos desarrollos respecto a este tema que hoy, en este momento de pandemia, mm, ayer hubo un leve aumento en los casos acá en nuestro país, ujú. en estos momentos están más sobre la mesa, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchos casos en Europa, pero todos los casos que se están dando, hay que aclarar esto, como pasa acá, es de no vacunados o no inmunizados completamente. La variante Delta es muy contagiosa y ahí se dan varios componentes, ¿no? Desde los negacionistas a gente que no ha podido vacunarse, que no se llegó a la vacunación. Por ejemplo, en Inglaterra escuchaba, doctor, ayer un informe muy interesante de este relator, muy interesante, un hombre grandote que siempre hace sus informes para La Nación y para ESPN. Decía que en Inglaterra, por ejemplo, los mayores de 40 años aún están tramitando la segunda dosis, que no siquiera están hablando del buffer, de la tercera dosis. Mire usted. O sea que yo pensé que estaba más avanzado. Es decir, Uruguay en ese sentido nos favorecen muchas cosas. Obviamente que la política sanitaria del gobierno ha sido impecable, se ha trabajado muy bien en cuanto a la compra de vacunas, en cuanto incluso a la logística del advenimiento de las vacunas sin tiempos muertos, sin tiempos vacíos, pero nuestra población es más chica, el territorio es fácil de cubrir. Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, países tan grandes con poblaciones, bueno, Gran Bretaña, estamos hablando de casi 90 millones de habitantes, no se ha podido todavía llegar a una inmunización llamada colectiva. Y en otros países de Europa tampoco. El tema está más duro en Alemania, ¿no? Y en Austria, Y en que ya... Austria también, pero en Austria tienen un porcentaje de no vacunados, de negacionistas, aproximadamente del 50%. Este, 50%. sí, eso es lo que yo sentí. De repente me quedo largo. Mm. Suponga un 30, ya con eso alcanza. Alcanza. Sí, Alcanza, con un 30 sí, alcanza. De repente me quedé largo. sí, sí. Y bueno, entonces, estas tecnologías nuevas, algunas nuevas, han disrumpido, han ingresado en forma, entre comillas, violenta.
y ha puesto sobre la mesa el tema de nuestros derechos digitales, ¿no es cierto? Ujú. Y los derechos digitales son, en definitiva, con las particularidades del caso, una prolongación de los derechos humanos, Claro, o sea, de los derechos comunes. Es claro. decir, es como, por ejemplo, cuando se habla del expediente electrónico en la administración estatal. El expediente electrónico, ¿qué es lo que tiene? Es un expediente. Y Lo es único igual que que un tiene es la expediente. particularidad de tramitarse electrónicamente. Ah, Se tramita electrónicamente, en fin, etcétera. Todavía en Uruguay existe este expediente electrónico, pero a su lado corre el físico, o sea, el físico, lo que se le llama el físico, el expediente de papel. sí. Y en lo que tiene que ver con los derechos digitales, muchos de los mismos son derechos que deben adaptarse, que son los comunes. Por ejemplo, el derecho de libertad sigue siendo el derecho de libertad. Claro. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Por Sigue, ejemplo, podemos claro, incurrir en desproporcionalidades como agredir a alguien moralmente y también está el delito de daño moral o de injurias. Claro, es lo mismo. Es es lo exactamente lo mismo. mismo. Lo que sí tiene algunas particularidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con determinados elementos más específicos de la tecnología. Usted hablaba, por ejemplo, recién del problema de la no vacunación, que yo no lo sabía, de la falta de vacunación en Inglaterra, por ejemplo, siendo uno de los Claro. países que primeramente vacunó, además, con una de las empresas que fabricó, Sí, sí, vacunó con Pfizer y creo y que con la propia, y la propia, claro. Modena, Es AstraZeneca, no sé. Moderna, ¿no? No, no, Sí, o Moderna, no me AstraZeneca. acuerdo bien cuál hicieron Sí, ellos. sí, 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 Estaban en eso. sí. Entonces, y bueno, entonces aquí sucede algo similar, digamos, es decir, tratando de traspolar eh, estos temas en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso igualitario a Internet. Mm, Es mm, decir, el acceso igualitario a Internet, ese es un derecho fundamental dentro de los derechos digitales. mm. Es un derecho que para nosotros es muy común, es decir, eh, creo que está cubierto en 90 y tanto por ciento o más, hasta el 100, Sí. evidentemente. Sí, Uruguay es un Este, país que en ese sentido tiene una cobertura digital importantísima. Es decir, la conectividad en nuestro país es alta, ¿no? es Es muy alta. alta, y Sí. entonces, cosa que no sucede en otros lugares. ¿No? Usted sabe una cosa, que el otro día estuve en una charla internacional eh, respecto a estos temas, y había exponentes, oponentes de Perú y Argentina, entre Ujú, otros Colombia, etc. A mí me tocó estar en una mesa con peruanos, colombianos y argentinos. ujú. Y bueno, y el profesor peruano planteó el hecho de que la gente no quería las antenas, las antenas de los móviles, de los teléfonos celulares, Sí, sí. porque tenían miedo, se había pasado la voz, Mm. de que podían producir determinadas enfermedades. Mire Sí, lo que le estoy diciendo. las antenas usted dice las antenas Las antenas de los móviles, es de decir, los las antenas, móviles. claro, Sí, sí, para de la los móviles, de conectividad. los celulares, donde se Sí, enganchan, válgame la sí, expresión, que todos hemos sí, visto alguna. sí, sí, sí. Yo me acuerdo, donde vivía anteriormente, había, en la casa de un amigo, habían puesto, de un amigo, de un viejo conocido de la escuela, habían puesto una antena. Mm, Inclusive en su momento se prestaban las antenas, si no recuerdo mal. mm. Movistar no cubría esencialmente Una red de eh, antenas como una para... red por el este, porque era más que Ujú, nada, venía de España, pero no sí, venía de España, creo que venía de Argentina, después la compró los españoles, entonces era costera, o sea, no cubría mm, todo el país, ¿se acuerda? sí, es cierto. En fin, etcétera. La cosa es que vamos a darnos vuelta, vamos a centrarnos. La cosa es que decía este profesor peruano que hoy la población, por eso es muy importante la educación, no estoy hablando en contra de los queridos hermanos peruanos, pero decía que
la gente quería tener celulares, Mm. pero no quería tener las antenas cerca. Mm. Y bueno, entonces a eso contesta, estoy hablando de profesores muy conocidos, Sí, sí, sí. contesta una profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, le contesta. Prestigiosa universidad, además. Sí, Sí. Yo di charlas allí en claro. la Quien UBA. egresa de la UBA como doctor en Derecho, economista, egresa con un prestigio, ¿no? Importante. Ahí está lo que hoy decía yo a los oyentes, lo que Bourdieu llamaba el capital social, capital cultural educativo, ¿no? No es lo mismo una persona que diga, che, es doctor en Derecho o doctora en Derecho, se recibió en la Sorbonne o en la Complutense de Madrid, que el que se recibió, qué sé yo, en tal universidad de El Salvador. Eso es lo que quiero decir con respecto a gente de pronto que está representando la UBA en estos temas, para que el público entienda con quién usted estaba conversando, y usted representando la Universidad de la República, ¿no? Claro, ahí está el tema, digo, sin entrar en controversias, porque es un tema que da para mucho. Mm. Está el tema de que no es, no digo ni que sea mejor ni peor, pero evidentemente las universidades públicas tienen determinadas ventajas y determinados inconvenientes. Sí, sí. Es decir, pero una universidad como la UDELAR Mm. es una universidad muy potente. En Argentina pasa lo mismo. Mm. Es decir, la universidad pública se maneja, en principio, bajo determinados criterios que a veces no se manejan en todas las universidades. Mm. Sí. O sea, acá nosotros sabemos que tal universidad es de tal grupo. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, o pertenece a determinado grupo, ya Mm. sea filosófico, Sí, religioso, es verdad. no viene al caso, no menciono ninguna, no viene al caso. Sí, sí, sí. Todos lo sabemos, los que estamos en la vuelta sabemos. Sí, cada uno sabe de lo que estamos hablando y se sabe Sabe, el que el perfil de sabe, cada habla con vos. universidad y exacto. Es Entonces, ¿qué así. pasa? Allí en esas universidades puede existir amiguismo. Mm. Sin embargo, puede existir amiguismo. En la universidad pública, generalmente no lo existe. Y digo Mm. generalmente. Mire cómo Porque hago. también, claro, Mm. ese es el problema. Ahí También volvemos al existe, por tema de ejemplo, hoy. Mm. enquistado, hay gente enquistada que beneficia a su propia gente, inclusive en lo que tiene que ver Hay un con ideologías, con ideológico, iba a ideologías, decir eso. Hay un con perfilismo ideologías, ideológico. con Mm. religiones, con filosofías. Sí, 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 O sea, digo, se entremezcla sí, todo, con partidos políticos, también. O sí, sea, sí, sí, con el hecho de ser de Peñarol y de Nacional, eso no sí, influye tanto, pero por decir algo, ¿no? O sí, sea, usted sí. sabe que la sociedad, usted me está viendo, nuestros oyentes no, pero se los voy a decir, yo estoy entrelazando los dedos de las manos, de una forma y de otra. Es decir, un hombre es católico del Partido Nacional o del Frente Amplio, o es judío, o Mm. es de Peñarol, o es de Nacional. Y Sí, entonces los sí. de Nacional son católicos, pero a la vez estamos todos Ah, se entreverados. cruza, todo se va cruzando. Todo se va cruzando. Tarde o temprano nos cruzamos. Sí. Entonces, y estaba esta persona, Nidia Cícero, se llama, esta profesora de la UBA, decía que en Argentina sucedía algo similar con las antenas, que había sucedido algo similar con las antenas. Entonces yo les dije, bueno, miren, yo acá no escuché nunca eso. O sea, que las antenas produjeran algún tipo de daño, no lo escuché nunca. Y entonces, por un lado encontramos estas contradicciones que tienen que ver con el desarrollo digital, ¿sí? La necesidad de que la tecnología llegue a todo el mundo, Mm. empezando por la conectividad. Mm. También, por ejemplo, se dice que la portabilidad numérica, tema que nosotros hemos hablado Sí, hasta el sí, cansancio, sí. ayer salió una nota diciendo que Bueno, se iba ayer a cambiar. salió, por ejemplo, Molina a decir que iba a provocar un empobrecimiento financiero de Antel. Bueno, pero es cierto eso que usted dice en cuanto a que hoy por hoy la tecnología digital es la tecnología de la información y la comunicación que está moviendo al mundo real. Es tal Resulta cual. paradójico, pero el mundo real hoy, el mundo empresarial, el mundo político, el mundo universitario, académico, hasta los chiquilines del liceo, la secuela, hoy todo se está moviendo a través de lo digital. Si lo digital no se democratiza en el acceso a la sociedad,
perderíamos, bueno, una altísima calidad democrática, precisamente. Ese es el Perderíamos primer derecho. calidad democrática. Ese es el primer derecho. Claro. Ese es el primer, yo creo que es el primer derecho digital. El acceso Sí, lo más igualitario posible dentro sí, de sí, sociedades. Nosotros somos una sociedad bastante igualitaria respecto sí. a lo que sucede en otros lugares y en América Latina, ni contar. Sí, en términos Eh, relativos sí, pues somos comparativamente con otros países de América. Déjeme que le diga esto también, que sí, refuerza lo que venga. estamos hablando. Por ejemplo, es muy bueno lo que está haciendo ahora Antel con los routers nuevos, que tienen mucho más Claro. capacidad de emisión en el Wi-Fi, ¿no? Tienen mucho más megabytes para hacer la descarga y que tengamos mejor conectividad. Usted sabe que a Ese es mí, un dato importantísimo. ese es un rato, sí, y es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque a mí me lo cambiaron hace poco. Se me había roto el Mm, router, y me pusieron este router que tiene una cantidad enorme de antenitas, es blanco, chatito, mm, una cantidad de antenitas. Y me sí, colocaron, válgame la expresión, un 5G, o sea, que es la última tecnología. claro, claro, Y claro. entonces tengo un celular 5G. Yo tengo un Sí, celular 5G gama media en este momento. sí, sí, Relativamente reciente, pero es un gama media. Y anda volando, o sea, claro, sí, anda claro. volando. Entonces, eso produce que nosotros y que nuestros niños que se están Seguro. formando, Los etcétera, niños de la no, familia, no que queden tengan esa atrás, comodidad. Claro, no claro, queden atrás, no claro. queden atrás. Por eso, el tema de la portabilidad numérica se entiende como un derecho también digital. Sí. Bueno, el acceso entonces, el acceso a Internet, el acceso a la tecnología, y hay Qué todo también importante ahí. lo de la portabilidad numérica, porque todo esto que estamos hablando, el acceso a Internet, la mayor capacidad de conectividad de onda, de Wi-Fi, para que no tengamos esa latencia que complica, sino comodidad cuando nos sentamos a informarnos ante una computadora, con el celular, la tablet, los niños, la familia, que nadie se quede atrás. Todo eso a su vez está vinculado a un número celular que logueamos con nuestra computadora, con el celular, con una tablet, porque tenemos un número que nos permite loguear con Google, con la nube. Si nosotros decidiéramos, por el régimen anterior, cambiar de compañía, perderíamos todo ese acervo informativo llamado la Big Data personal, se perdería todo. Es decir, hoy Nada el número menos, celular es exactamente igual al número de cédula. nada menos, porque además, yo lo hemos conversado en otro momento, pero es un ejemplo bien claro que nos sucede a usted, a mí, a muchos, personas que estamos en una mediana edad un poco avanzada, una mediana edad. Yo no tengo nada que ver. Bueno, la cosa, Yo me autopercibo muy joven. yo también interiormente, Yo sí. estoy en el mundo de la posverdad. Yo me En, autopercibo. en Si la, mañana me quiero autopercibir un ventilador, soy un ventilador y no siento pero calor. claro, Pero pero por todo es supuesto, mente, claro, todo es pues todo es la mente. mente, Mire, claro. todo en Yo le mente. recomiendo, tiene que leer mucho a Michel Foucault y tiene que leer a Judith Butler y lea ahí la autopercepción es lo que importa, la Es, construcción es, de la autopercepción. claro, mire, Claro. yo le voy a citar un autor muy importante, que no me da caso quién es, que dice que todo es mente, el Sí, universo es mental. sí, sí. Yo creo que usted sabe quién es. Bueno, pero está en Kybalión, ¿no? Está la tabla, la famosa tabla del Muy Kybalión, bien, los siete principios herméticos, ¿no? muy Claro, claro, bien, muy claro, claro. bien, muy bien. Aquel estudiante que no entienda esta ley golpeará en vano las puertas del Palacio de la Sabiduría. Muy bien ese examen, ¿eh? Y Exacto, estamos bueno, hablando del hermetismo el tipo algo para sabe, una los, cosa. para los que no sepan qué es el Kybalión. Estamos hablando del hermetismo, hablar de hermetismo, hay veces que hay algunas palabras que pueden parecer ocultistas, Sí, sí, sí. y no es así. No, Esto no no es es así así. porque es muy fácil de acceder. Sí, Y él y mi tocayo hablaba de los 7 principios herméticos, que yo recomiendo leer sí, sí, especialmente porque sí, son muy interesantes. Si se sí. comprenden bien, son muy interesantes. Son la base de Y, la ciencia. La y es una ciencia va cosa, descubriendo con gran esfuerzo las matemáticas, la física, que esos principios que ahí están, digamos,
formulados a modo de principios, ¿no? De modo muy general, después van teniendo una especificidad científica impresionante. Por ejemplo, el principio de vibración, todo vibra en el universo, ¿no? Todo vibra. Yo recomiendo respecto a ese principio que se lea un cuento de Felisberto Hernández que es maravilloso. Yo me reía, se llama La piedra filosofal. Entonces, Felisberto dice que los seres humanos estamos equivocados y pensamos que porque un objeto es tan rígido como una piedra, no tiene la capacidad de hablar, de conversar y pensar. Y el Bueno, tipo habla bueno, con la piedra, que ¿sabe qué era esa piedra? La ¿qué era? piedra que se pone como fundamento de una construcción, vio que se pone una piedra central que fundamenta hacer una casa. Es Estas impresionante. charlas, estas charlas que tenemos ustedes y yo terminamos hablando de los derechos. Vamos a hablar de los derechos digitales, terminamos hablando, en este momento, más allá de que el título que le puso este autor, por lo que me hace referencia, no trata el tema, la piedra filosofal es el elemento fundamental en la alquimia. O Claro. sea, mire de lo que estamos hablando, nos fuimos al Y hermetismo, nos bueno, fuimos a la sí, alquimia, sí, en fin, sí, etc. sí, La sí. cosa es que usted se percibe de esa manera, se percibe joven, yo me percibo como medianamente joven, pero la cosa es que el número celular que tengo es un número celular que viene desde aproximadamente el 90 y algo. Yo era casi un bebé, diría. Un purrete, digamos. Claro, Totalmente, era un claro, purrete. Entonces claro. ahí tuve mi primer celular y lo Mm, sigo conservando. Sigo conservando el número porque lo conservé, por cariño, por lo que fuere, por comodidad, porque sí. mm. Entonces, los que me conocen los que me conocen personalmente tienen una idea. Entonces, Mm. lo conservé y hoy este número tiene 25, 26, 27, 28 años y a mí me llegan informaciones y comunicados de gente que yo a veces no sé ni dónde estaban y que aparecen, gente querida, ¿no? Bien entendido, que tiene Sí, mi número. claro. Entonces, el número forma parte, para algunos autores, forma parte de un tema que íbamos a tratar y que tal vez tratemos luego Mm. en otra charla, que es el tema de la identidad digital y de la reputación en línea. El tema del ¿Qué número, tema ese, eh? y Identidad claro, pero digital. es Sí, sí, fundamental sí. porque la identidad digital no es la Mm. misma que la identidad física. Claro, claro, Es decir, claro. es una cosa completamente distinta, no es una cosa completamente distinta, pero es una cosa distinta, sino que más que nada es una percepción basada en elementos digitales. O sea que de acuerdo a este tema podríamos ser una especie de Dr. Jekyll a Mr. Hyde también. Podríamos llevar una Claro, doble identidad. claro. Claro, Bueno, claro. pero sabe una cosa que, por ejemplo, yo siempre digo esta frase, digo, la repito hasta el cansancio en este mundo digital. Mm, Al chismoso, al stalker, al mm, acechador, mm, el stalker, mm. lo que hay que tenerlo es confundido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Existen tantas plataformas. Yo no le envié el otro día el video a usted de ciberseguridad. Existen Sí, tantas plataformas que publicando fotos que tienen algún año, claro, sí. publicándonos en determinados lugares que tal vez ya no estamos. Usted sabe que, por ejemplo, No poner nuestra foto, por ejemplo, poner una caricatura, poner un dibujo como perfil, no sé, buscar. hay un montón de elementos Sí, que hay sí. que tener en cuenta porque yo vuelvo a repetir continuamente constantemente y si su hermano me está escuchando o me ha escuchado como me ha Mm, escuchado, mm. yo todos los días borro las búsquedas que hago en los buscadores correspondientes, porque le dejan cookies de seguimiento Eso o se lo elementos de pregunté seguimiento. y me dijo que es exacto. Eso se lo pregunté y me dijo, sí, es tal cual dice el doctor. Eso, él, además él me reta a mí, me rezonga, dice, ¿y yo no te lo digo siempre eso? Me habla así. ¿Y yo no te digo Tenés, siempre que eso hay que borrarlo? hay que Dice, borrarlo eso tenés que siempre. borrarlo. Claro, claro. Apenas te acostás, es decir, cuando te Sí, vas a sí. acostar, Yo lo hago siempre. Lo hago. ahora hágalo. Yo, Si por no, lo ejemplo, hago. Lo hoy hago. estuve trabajando de mañana Mm. Y cerramos, y doctor. Cerramos la nota sí, que nos viene la sí, licenciada. ya se viene nuestra amiga nutricionista. Sí, que Usted hoy sabe que vamos a yo hablar, estuve ¿sabe de trabajando. qué vamos a hablar hoy? Del arsénico en los alimentos. Ah, bueno, me parece muy Arsénico bien. en los alimentos. Pa, yo dije, pero Hay yo pensé que, que eran solo los rusos los que ponían veneno en la comida y después mataban a los disidentes. bueno, Creo que está todo el tema. vamos a escucharla con mucha atención. Sí. Vamos a escucharla con mucha atención. Yo termino diciéndole, Mm, por ejemplo, que hoy hice búsquedas en Google
Y cuando cierro la computadora, la apago, ¿sí? La computadora de pie, la apago, la principal, la apago, y antes de apagarla, lo que hago es borrar la búsqueda. Y Sí, ahora, cuando me conecte, voy a entrar sin cookies de seguimiento. Y exacto. muchas veces me conecto por VPN. O sea, que me conecto por un sistema que rebota y que va por otro lado. Bien. Hoy es un día especial. Es Otro, un día otro, muy otro especial. detalle que me dio mi hermano es cuando tenés la computadora prendida y no estás usando la cámara webcam, ponele un trapito o algo. No dejes, Totalmente. no No, dejes el micrófono, yo como no, es no, hay la cámara programas. encendida, claro, ponerle algo oscuro que no. Hay Sí, programas para cubrirlo. para Tu hermano lo cubrir. sabe. Sí, lo Inclusive sabe, pero. el tema en el celular, claro, lo más cómodo es ahí usted no me Y ve. bueno, lo que pasa es que él me tira, digamos, ¿cómo es? Que se Es dice, simple, está el perfecto. remedio más simple para salir del Claro, paso. Después y tal vez el más efectivo, es el claro. remedio de la abuela, me parece Sí, fantástico. sí, sí, sí. Ahora, yo le quería decir para finalizar que hoy es un día especial para nosotros Mm, que somos futboleros. sí, Hoy se conmemora un año de la muerte de Diego Armando sí, Maradona. sí. Un año. Qué Es jugador. decir, un año. Y usted como hincha de Wander y yo como hincha del equipo, que usted sabe que yo soy, pero que la audiencia no lo sabe. Sí. Usted es Recuerdo. hincha de los cuadros clásicos. Usted es hincha, y además creo que es hincha de buen fútbol. Hablando de fútbol, y cerramos la nota, porque si no seguimos y vamos a tener que un día Seguimos, charlar seguimos. tranquilamente en un bar o en un restaurante. Porque ayer vi un partido de fútbol que realmente me emocionó. Muchos dirán, che, será la vejez, está medio loco, Rubén. Pero me emocionó al extremo que me ha pasado varias veces que se me humedecen los ojos. El partido que ayer jugaron Paris Saint-Germain y el Manchester City era una obra de arte Lo voy del a ver. lenguaje futbolístico. Lo voy Una a ver. obra de arte. Fue un partido de una intensidad, de una Lo voy a capacidad ver. de juego. Perdió el París. Perdió Paris Saint-Germain en un Sí. partidazo. Usted sabe una cosa que yo tengo en el sistema de Lo, cable, puedo lo ver un día remontó para el atrás. Manchester. Mire, Escúcheme una cosa. mírelo. Puedo ver un día para atrás, así que lo voy a ver. Sí. Entonces, y usted se emocionó con eso. Bueno, yo me emocioné hoy, Mm. hice una publicación en Facebook y en Instagram. Me emocioné con el gol de Diego en contra Inglaterra. El, No el gol de Dios, que fue una el- obra de arte el también, gol de la viveza esquinado, que sin dio otra. ángulo. El gol sin ángulo ¿Eh? que hace. El gol sin ángulo, ese que hace casi El gol que esquinado. se viene de la media cancha. Ah, el que elude. Sí, El sí. Ude, que lo relata Sí. además, si usted lo busca, lo encuentra relatado por una persona, por un oriental, digamos, Víctor que Hugo tiene sus, era. claro, por Víctor Hugo, que tiene sus particularidades, se manda Sí. su tatatá antes, Sí, 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 sí. y bueno, ahí está. Lo que tiene de Le, genio Víctor Hugo tiene de tarambana, pero eso es un tema aparte. Es un tema interesante de ¿Sabe conversar. lo que hizo Víctor Es un Hugo? personaje, Víctor Hugo Morales, ¿Sabe todo lo un que hizo personaje. Víctor Hugo? ¿Sabe lo que Mm, hizo Víctor Hugo? Víctor Hugo vino, no sé si usted se acuerda, vamos a hacerlo muy corta. Víctor Hugo vino del interior, es de Cardona, si no recuerdo mal. sí, 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 sí. Vino a la 12, vino a relatar. Lo primero que hizo fue pelearse contra Peñarol, que era Mm, campeón. Estaba sí, sí, Morena. sí, sí. Peñarol le retiró el saludo. Mm, Entonces, no hablaba. Entonces agarró y empezó a pelearse con Menotti. Después agarró, logró determinada forma, se fue a Argentina y se peleó con Menotti. sí, Con sí, Menotti campeón del mundo. sí. Te podrá gustar Menotti, no te podrá gustar Menotti, lo que sea, campeones en la dictadura, lo que vos quieras. Pero era Menotti. Se peleó con Menotti y logró fama, como logró Chilaver, eh, haciendo declaraciones sí. No, un gran relator, además. Los argentinos lo tienen espectaculares, ¿no? allá Sí, arriba. No, un relator no, un como relator relator sí. de primer Pero después se nivel. quiso hacer poeta. Después se quiso hacer un Y después, poeta. y después en el ámbito político ideológico deja que desear, pero bueno, mejor no hablar de Nos ciertas vemos. cosas. Nos vemos, doctor. Nos Muchísimas vemos. gracias. Nos vemos el El gusto próximo ha sido jueves. todo mío. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante. Sí. Y buen fin de semana y excelente semana. Y hasta el jueves. Pero Hasta el siempre en jueves, contacto. doctor. Y a disfrutar de mucho fútbol, que la vida no es lo mismo sin fútbol. ¿Eh? Que Amén. pase bien. El doctor Rubén Flores de Quevicio conversando con nosotros acerca hoy, bueno, del tema este que es la revolución digital y nuestros derechos en esta era digital. Vamos rápidamente a una pausa, Damián, y conversamos con la licenciada Valentina Hughes, que hoy viene con un tema, arsénico en los alimentos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver dónde estamos.